Bienvenidos al podcast del Bhagavad Gita en familia, un encuentro para compartir conocimiento espiritual, práctico y sublime. Si te gusta, suscríbete, danos un like, activa la campanita y compartilo con familiares, amigos y conocidos. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en el chat. Que lo disfrutes y que te traiga alegría en tu vida. Namaste, Hare Krishna. Hoy nos acompaña de Rosario Devabrata Das. Saludos a todos, bienvenidos a un día más de Bhagavad Gita en familia, con la lectura diaria del Bhagavad Gita. La palabra de Dios, la palabra de Krishna para la humanidad. Hoy vamos a leer el capítulo número 5, que se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Ese es el nombre del capítulo. Karma Yoga significa ocupar nuestro deber en ofrenda a Krishna, o sea, actuar para el plan divino. El plan divino fue diseñado por Krishna. Por eso se llama acción con conciencia de Krishna. Vamos a leer el texto número 2. Primero vamos a hacer la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Krishna, que es omnipresente. Texto 2 del capítulo número 5. Shri Bhagavanu Vacha Sanyasa Karma Yogascha Ni Shreyasa Karau Ubhau Tayostu Karma Sanyasat Karma Yogo Vishishyate. La personalidad de Dios respondió: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación. Pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Esta traducción fue dada por su divina gracia a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y el significado que voy a leer ahora también. Las actividades fruitivas en busca de la complacencia de los sentidos son la causa del cautiverio material. Mientras uno se dedique a actividades encaminadas a mejorar el nivel de comodidad del cuerpo, es seguro que se transmigrará a diferentes tipos de cuerpos, continuando con ello el cautiverio material de un modo perpetuo. En el Srimad Bhagavatam se confirma eso de la siguiente manera. Ahí se dice: la gente anda loca tras la complacencia de los sentidos y no sabe que este cuerpo actual, que está lleno de desdichas, es el resultado de las actividades fruitivas que uno realizó en el pasado. Aunque este cuerpo es temporal, siempre le está dando a uno problemas de muchas maneras. Por lo tanto, actuar en aras de la complacencia de los sentidos no es bueno. Mientras uno no indague acerca de su verdadera identidad, se lo considera un fracaso en la vida. Mientras uno no sepa su verdadera identidad, tiene que trabajar por resultados fruitivos en aras de la complacencia de los sentidos, y mientras uno esté absorto en la conciencia de la complacencia de los sentidos, tiene que transmigrar de un cuerpo a otro. Aunque la mente esté absorta en actividades fruitivas e influida por la ignorancia, uno debe cultivar un amor por el servicio devocional que se le presta a Vasudeva. Solo entonces puede uno tener la oportunidad de salirse del cautiverio de la existencia material. De manera que, ya ahí terminó la cita, de manera que el jnana o el conocimiento de que uno no es este cuerpo material, sino alma espiritual, no es suficiente para la liberación,
uno tiene que actuar en la posición de alma espiritual, pues de lo contrario no hay escapatoria del cautiverio material. Sin embargo, la acción con conciencia de Krishna no es acción en el plano fruitivo. Las actividades que se realizan con pleno conocimiento refuerzan el adelanto de uno en el campo del conocimiento verdadero. Sin conciencia de Krishna, la mera renuncia a las actividades fruitivas no purifica de hecho el corazón del alma condicionada. Mientras el corazón no se purifique, uno tiene que trabajar en el plano fruitivo. Pero la acción con conciencia de Krishna ayuda automáticamente a que uno se escape del resultado de la acción fruitiva, de modo que no se tenga que descender al plano material. Por consiguiente, la acción con conciencia de Krishna siempre es superior a la renunciación, la cual siempre acarrea el riesgo de caer. La renunciación sin conciencia de Krishna es incompleta, tal como lo confirma Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Ahí se dice en ese verso: cuando las personas que están ansiosas de lograr la liberación renuncian a cosas que están relacionadas con la Suprema Personalidad de Dios, considerando que éstas son materiales, se dice que su renuncia es incompleta. La renunciación es completa cuando se hace con el conocimiento de que todo lo que existe le pertenece al Señor y que nadie debe considerarse propietario de nada. Uno debe entender que, en efecto, nada le pertenece a nadie. ¿Qué posibilidad hay entonces de renunciar? Aquel que sabe que todo es propiedad de Krishna siempre está situado en el plano de la renunciación. Como todo le pertenece a Krishna, todo debe emplearse en el servicio de Krishna. Esta forma perfecta de acción con conciencia de Krishna, es mucho mejor que cualquier cantidad de renunciación artificial que haga un sannyasi de la escuela Mayavada. Leemos otra vez el verso, que es el número 2 del capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y ahí se dice: la personalidad de Dios respondió: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación. Pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Bueno, muchas gracias por prestar oídos a estas enseñanzas que son de lo más trascendentales, en el sentido trascendental en dos sentidos. En el sentido de que están más allá de nuestra comprensión a veces mundana, y trascendentales en el sentido que son importantes para nuestra vida, aunque a veces no lo podemos ver de cuán importantes son las enseñanzas de Krishna, porque quizá a veces no tenemos conocimiento de algunos conceptos y no tenemos un entendimiento de la vida tal como se está presentando en las escrituras autorizadas. Hay algunos temas que nosotros debemos tener en cuenta, o palabras, conceptos que son importantes. Uno de ellos es la palabra liberación. Otro es la palabra karma o trabajo. Y otro es la palabra renuncia. Lo primero es la palabra liberación. Se está refiriendo a la liberación de este mundo material. Entonces uno tiene que tener primero un concepto previo, que es entender de que este mundo material es un lugar de paso. Si uno cree que este mundo material es todo lo que hay, ¿qué significa liberación? Es como, por ejemplo, un niño que nace en una cárcel y nadie le explica que esa... El otro día estaba viendo la película Truman Show. Truman Show es una película de Jim Carrey. Estaba tratando de repasarla para verla hoy en día. Yo la vi hace como 10 años, o no más, hace 20 años. Y estaba tratando de verla hoy con el poco conocimiento que pude obtener de las escrituras, del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, etc., y de todo lo que los devotos me enseñaron. Es la historia de un niño que toda su vida desde el comienzo es filmada. Es un gran estudio de TV, que es toda una ciudad donde él está
está actuando en la vida desde que crece hasta que es adulto, sin saber que él está siendo filmado las 24 horas del día. Bueno, muchos la deben haber visto, pero es muy interesante. Es como un experimento que hizo un equipo de filmación cinematográfico, un poco morboso, y la cuestión es que yo lo que quería poner como ejemplo es que si un niño nace en una cárcel y nadie le avisa que eso es una cárcel, el niño no entiende lo que es la liberación, de qué hay que liberarse. Entonces, el primer concepto que uno tiene que entender, que es lo que le pasó a Truman, al actor, a Jim Carrey, en la película, es que en un momento él empieza a entender de que estoy preso, estoy encerrado, hay algo más afuera. Entonces él quería salir, quería agarrar un barco y irse a las Islas Fiji. Quería salir, quería conocer el mundo, ¿no? Quería salir. En un momento averiguó que había algo más. Entonces, habían hecho toda una conspiración para que él siempre tuviera miedo al mar, tuviera miedo a volar. Había publicidad en la radio para que él tuviera, que siempre había un avión que se caía, etc. Entonces, un poquito es lo que nos pasa a nosotros en este mundo. Primero es que no sabemos de que hay otro mundo, la mayoría de las veces. Sabemos un poquito así, a ciencia vaga, como dice la Biblia, el reino de Dios, otro lugar. Incluso yo a veces hablo con algunos cristianos que dicen, no, el reino de Dios va a ser aquí, cuando venga la segunda venida y esto se va a transformar en el reino de Dios. Según los Vedas, esto no es así. Según los Vedas, este mundo material siempre es un lugar de reclusión de las almas dormidas, de las almas que no quieren, que son adversas a Dios, que son adversas al servicio devocional, que son adversas a actuar para Dios. Como dice este capítulo, se llama Acción con conciencia de Krishna. Nosotros somos adversos a actuar con conciencia de Krishna. Actuamos con conciencia egoísta, conciencia egocéntrica, para nuestro beneficio personal. Entonces, el primer concepto que uno tiene que tener es que existe otro lugar y de que este lugar es un lugar de reclusión del cual nos tenemos que liberar. Eso significa liberación. Por eso hay muchos trascendentalistas que actúan para la liberación, hacen acciones que los puedan liberar de este mundo material después de la muerte, no volver a venir a este mundo material. Hay otro tema importante que es la reencarnación. Aquí se dice, Prabhupada dice al comienzo del significado, que cuando nosotros nos dedicamos, si nosotros nos dedicamos a actividades encaminadas a mejorar el nivel de comodidad del cuerpo, si nosotros solo vivimos para comer, dormir, defendernos y aparearnos, que son las propensiones animales de la vida humana, solo para eso, dice Prabhupada, es seguro que se transmigrará a diferentes tipos de cuerpo, continuando con ello el cautiverio material de un modo perpetuo. O sea, si nosotros solo actuamos para las necesidades básicas de la vida en un cuerpo humano, sin ser conscientes de la posibilidad que da el cuerpo humano de la emancipación o del salirse de este mundo material, nuestro cautiverio va a ser eterno en nacimiento tras nacimiento tras nacimiento, en millones de nacimientos en este mundo material. Entonces Krishna, por si queda alguna duda, en el capítulo número 8, él aclara que este mundo material, desde el planeta más elevado, el planeta de Brahma, hasta el planeta más bajo, que son los planetas donde hay mucha actividad de disfrute de los sentidos, pero en un concepto totalmente ateo de la vida, sin Dios, hasta este planeta Tierra donde estamos ahora, que es un planeta intermedio en el tema de la conciencia, intermedio. Todos, dice Krishna, desde el lugar más alto hasta el lugar más bajo del mundo material, de los universos materiales, todos son lugares de sufrimiento en los que se da el repetido nacimiento y muerte. Eso es lo que Krishna aclara. Para una persona que pueda llegar a decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo nacer una y otra vez en este mundo material? Bueno, este mundo material es un lugar de sufrimiento, por lo menos eso es lo que declara Krishna. Porque está el nacimiento, la vejez, las enfermedades y los diferentes que ya hemos hablado en otros audios, las kleyas o los sufrimientos
que nos dan el cuerpo, la mente, las otras entidades vivientes y las vicisitudes de la naturaleza. Bien, entonces ese sería el tema de la liberación. Primero uno tiene que tener un conocimiento previo para poder entender de que nos tenemos que liberar de este mundo material. Entonces Arjuna le había hecho una pregunta a Krishna, y por eso Krishna está aclarando aquí. Krishna está diciendo, hay dos tipos de trascendentalistas. Los que se liberan, los que intentan liberarse de este mundo material dejando de actuar, no haciendo nada, y los que intentan liberarse a través del trabajo con conciencia de Krishna o el trabajo en ofrenda a Krishna. Hay un concepto importante que tenemos que tener que significa karma. Karma significa trabajo. Todo lo que hacemos también se lo traduce como acción y reacción. Todo lo que hacemos en esta vida genera un efecto en el futuro. Y todo lo que estamos viviendo en este momento en nuestra vida es por nuestras acciones del pasado, de esta vida y de vidas anteriores. Entonces constantemente estamos realizando acciones y reacciones a cada momento. Es dinámica la ley del karma. Hay acciones, en eso se dice en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, hay acciones que se denominan vikarma. Vikarma significa acciones impías, acciones pecaminosas. Esas acciones nos van a traer un sufrimiento, nos van a acarrear un desorden, algo desagradable en el futuro. Las acciones karmáticas, la primera eran vikarma, estas son karma. Las acciones karmáticas son acciones piadosas, que nos van a generar en el futuro un disfrute, una situación de complacencia. Por eso se hacen muchas celebraciones que son recomendadas por los Vedas, sacrificios para poder tener un buen futuro, una buena posición, incluso en las vidas posteriores tener un buen nacimiento. Pero hay un tercer tipo de acciones, que son las acciones que no generan karma, que nos liberan de la reacción. Y esas son las acciones que se llaman a-karma. En sánscrito la palabra a significa no karma, no genera reacción. Entonces a-karma. ¿Cuáles son esas acciones? Son las acciones que nosotros realizamos con conciencia de Krishna, con desapego y en ofrenda a Krishna. Entonces esas son las acciones que nos liberan, no generan una reacción. Entonces cuando uno aprende a actuar las 24 horas del día, durante todos los días, con conciencia de Krishna en cada una de las acciones que realiza, sin el deseo de obtener un resultado, sin el deseo de obtener el fruto, por eso se habla mucho de la palabra fruitivo. Entonces las actividades fruitivas son las que nosotros realizamos con el afán de obtener un fruto, y eso nos enrieda, eso nos hace perpetuarnos en este cautiverio. Las acciones que nos van a liberar son las no fruitivas, que son las que hacemos con conciencia de Krishna. Entonces ese es otro tema, el karma, comprender cómo liberarnos del karma, cómo actuando con conciencia de Krishna. Si no, vamos a seguir viniendo una y otra vez a este mundo. Si actuamos de manera vikarma, o sea de manera pecaminosa, vamos a tener nacimientos inferiores y mucho sufrimiento en la vida. Si actuamos de manera karmática significa también que esté regulado por las escrituras, hacemos acciones piadosas. Eso no va a generar un buen nacimiento, vamos a tener una buena vida. Uno ve que hay mucha gente que tiene una vida dentro de este mundo material, que es un mundo de sufrimiento, una vida medianamente acomodada. Se los ve medianamente felices, aunque la felicidad total nunca se puede obtener en este mundo material sin Krishna. Uno puede ser feliz en este mundo material con Krishna, pero sin Krishna, por más acciones piadosas que hagamos, piadosas mundanas, no nos va a dar totalmente la felicidad nunca. Entonces ese es otro tema importante. El primero dijimos la liberación, el segundo es el karma. El tercero es la renuncia. La renuncia, hay personas que, como decía, hay personas que renuncian a la acción porque no quieren enredarse en la ley del karma. Entonces dicen, no hago nada, me voy a meditar y solamente respiro. Pero nosotros no podemos dejar, como se explica en el Bhagavad Gita, el alma naturalmente es activa, no puede dejar de actuar. Estando encarnada no puede dejar de actuar, tiene que actuar de todos modos. Entonces, aunque nosotros no queramos renunciar a las acciones, retirarnos de la vida activa,
No podemos, porque siempre, aunque no queramos, estamos haciendo acciones. Ya solamente respirar, hacer la digestión. Cuando hacemos la digestión mueren millones de bacterias. En el cuerpo están constantemente muriendo bacterias. Cuando caminamos estamos pisando una hormiga. Estamos siempre aunque no queramos, no podemos dejar de actuar. Entonces la renuncia que se recomienda es la renuncia al fruto de la acción, no la renuncia a la actividad, sino la renuncia al fruto, que es lo que Krishna le está recomendando a Arjuna en todo el Bhagavad Gita. Actúa según tu deber, tienes que pelear en esta batalla, pero desapégate del fruto. El fruto entrégamelo a mí, dice Krishna. Esa es la forma, ese es el arte de actuar con conciencia de Krishna. Entonces un poquito es eso lo que está diciendo en este verso Krishna y Srila Prabhupada en el significado. Krishna dice de los dos, de la renuncia al trabajo y del trabajo con devoción, los dos son buenos para la liberación, pero el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Entonces eso es lo que nos impele este verso, a que actuemos con conciencia de Krishna, a que actuemos para Dios, a que actuemos según el plan divino. Lo primero y principal es entender estas cuestiones que que traté de explicar, que es la liberación, entender que tenemos que liberarnos de este mundo, que tenemos que volver al reino de Dios después de la muerte, que tenemos que avanzar en nuestro cambio de conciencia. Eso nos va a traer un beneficio incluso en este momento, no solo por la liberación en sí misma y el volver a Dios después de la muerte, volver al hogar, nuestro verdadero hogar, sino en esta misma vida nosotros vamos a sentir una paz, porque aquí se habla, es muy interesante lo que dice Prabhupada en el significado, que no podemos en sí mismo, si uno lo piensa, no podemos renunciar a nada, porque todo le pertenece a Dios. Es como si fuera un sirviente del rey. El sirviente del rey administra muchas riquezas. Un ministro, por ejemplo, tiene millones. El rey tiene millones de dólares en lingotes de oro, un reino opulento, palacios, las reinas. Y es como que el sirviente se crea, yo soy el dueño, yo soy el esposo de las reinas, yo soy el dueño del palacio. Y él quiere hacer como que es de él. Y eso es una mentira, eso es una ficción, es una falsedad. Él no es dueño de nada, el sirviente. El que es el dueño es el rey. Nosotros de la misma manera, a nosotros en este mundo ni siquiera el cuerpo nos pertenece. Entonces yo, ¿cómo puedo decir quiero renunciar al cuerpo? Una persona que se suicida no puede renunciar al cuerpo. El cuerpo no le pertenece, el cuerpo es de Krishna. Su propio cuerpo es de Krishna. Yo no puedo renunciar a mi inteligencia, porque mi inteligencia no me pertenece. Mi inteligencia es de Krishna, mi mente es de Krishna. Mis sentidos son de Krishna. Tengo que ocupar mis sentidos en Krishna. Si los utilizo en mi complacencia personal, estoy haciendo mal uso de mis sentidos. Mi cuerpo mismo, mi energía vital, ¿cómo la puedo emplear para mí mismo si no me pertenece? Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos que tener. Nada, no podemos renunciar a nada en sí mismo si nada nos pertenece. Lo único que a nosotros nos pertenece en sí mismo es el libre albedrío. Es el único bien que Krishna nos dio, que nos pertenece exclusivamente a nosotros, la elección. Si queremos actuar para Krishna o si queremos actuar para nuestra complacencia personal. Ese es el libre albedrío. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Que tengan un buen día, buenas tardes y buenas noches. Hare Krishna. Gracias por escuchar este podcast del Bhagavad Gita en familia. Te animamos a que te suscribas, actives la campanita, nos des un like y dejes tus comentarios, preguntas en el chat. Muchas gracias y compartilo con tus conocidos, amigos y familiares. Hasta la próxima. Namaste. Hare Krishna.